O sea, crearon un pandemonium, porque rompieron la Constitución y rompieron el Código Orgánico de la Función Judicial. Hacer una evaluación, no en el momento que debían hacerla y con los parámetros que debían hacerla, para fundamentalmente el tema de la renovación parcial, sino que hicieron a todos para deshacerse de aquellos que no seguían la línea de la del offer o de la judicialización de la política, politización de la justicia. A ver, en el año 2019, como todo esto se manipulaba y vemos que llegamos, esta es una de las cosas que yo decía, que llegamos y nos toman del pelo. Sucede que en el año 2019, a instancias, a presiones, pongamos el tema muy claro, en base a una, primero, vamos desde más atrás. El Consejo de la Judicatura fue designado ¿por quién? Por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de Trujillo, Julio César Trujillo y su combo. Entonces, ellos son el Consejo, ellos son los que designan al Consejo de la Judicatura, en cuya presidencia llega la concuñada de la esposa del presidente de la República. Entonces, recordemos, porque si no, no tenemos idea de lo que pasa en el Ecuador. Porque no es que elijan a cualquier persona. Si en alguna parte no hay concursos bien hechos, sino que son todo ya se sabe quién va a ser y cuáles son los palanqueos. Entonces, ahí tenemos la presidenta del Consejo de la Judicatura y tenemos quienes integraron el Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación y Control Social Transitorio de Trujillo presiona al Consejo de la Judicatura y le envía un pedido. ¿Para qué? Para que se evalúe a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que la entidad explicó que la evaluación al alto tribunal se ejecutó tras el exhorto que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio el 23 de enero del 2019. Entonces, esto tiene huella y tiene nombre y apellido. Julio César Trujillo presionó para que se haga una evaluación tramposa de los jueces de la Corte Nacional de Justicia para colocar su propia gente en la Corte Nacional de Justicia y a través de la gente que colocaron obtener los fallos que quisieron durante estos últimos prácticamente casi 3 años. Entonces, esto un poco menos, porque la evaluación duró algún tiempito. Esto arrancó la evaluación el 29 de febrero y ya para fin de año, 15 de noviembre del 2019, se decapitaron y se sustituyeron a 23 de 36 jueces, entre jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. 23 de 36, lo cual quiere decir que se comieron, para hablar en términos populares, se comieron las 2/3 partes de los jueces, y en especial de las salas penal y de la sala de lo tributario, porque son las que más interesan. Entonces, decapitaron a la Corte Nacional de Justicia y con este tipo de comisiones que siempre se crean para esto, el Consejo de la Judicatura hizo la, entre comillas, evaluación y en base a esa evaluación procedió a nombrar sus sustitutos. Esto hay que tomarlo en consideración para ver de dónde viene la huella de qué es lo que hicieron. Ahora, ¿qué es lo que acaba de resolver la Corte Constitucional? Dispone que la jurisdicción contenciosa administrativa determine la reparación de las personas que fueron vulneradas en sus derechos en atención a la resolución que tomaron respecto de esta sustitución en el cargo. Entonces, aquí va a haber, para que el pueblo me entienda, va a haber una indemnización que tiene el nombre de reparación a aquellos jueces que lo sacaron del cargo. Entonces dice, pero aquí viene el tema. Dice, la Corte lo dice en su sentencia, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados a sus cargos, debido a que existen situaciones jurídicas consolidadas. A ver, ¿qué es lo que quiere decir?
Aquí no están tomando del pelo. Porque, ¿qué es lo que quiere decir? Que no pueden ser reintegrados porque hay situaciones jurídicas consolidadas. Voy a poner el ejemplo clarito para que me entiendan. Digamos que en estos 2 años y piquillo, en estos 2 años, los nuevos jueces dictaron sentencias. Entonces, obviamente, esas sentencias no pueden quedar en el aire, porque se crearía una inseguridad jurídica de Padre y Señor nuestro. Pero eso no quiere decir que no puedan ser reintegrados en sus funciones aquellos que estaban a cargo de ser jueces de la Corte Nacional de Justicia. Porque llegando ellos, no es que van a botar al cesto de la basura aquellas sentencias que ya fueron tomadas en estos 2 años. O sea, nos están lanzando una cantinflada para que caigamos en esto. Entonces dice, porque no pueden ser reintegrados porque hay situaciones jurídicas consolidadas. Perfecto. Dale fuerza de sentencia ejecutorial y cosa juzgada a lo que ellos han actuado, pero que regresen. Porque lo más triste es decir, no pueden volver y páguenles, pero que sigan los que entraron por la ventana. Entonces, esto es terrible, porque la Corte Constitucional está considerando que con esta intromisión, las palabras las pongo yo, con esta intromisión del Consejo Nacional de la Judicatura en este tema, o sea, se violaron derechos, se dictó un reglamento que era para evaluar a estos jueces, una evaluación que no podía ser una evaluación cuando les daba la gana, sino que esto tenía que ser una evaluación que se hace, aquí lo dice la Corte, claro, porque lo dice la Constitución además. La designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia son por un periodo de 3 años. 3 años. Y en el primer año, y cada 3 años se renuevan por tercios. O sea, cumplidos los 3 años, estoy hablando mal, perdón, recapitulo. Se los designa por 9 años y cada 3 años se renuevan por tercios. O sea, 3 jueces salen y entran 3 nuevos. Entonces, esto es lo que reconoce la Corte Constitucional y dice que esto debía haberse aplicado y que no podían haber hecho esta evaluación, que fue una evaluación ad hoc más o menos, porque la Corte dice en la sentencia, el proceso de evaluación no se marcó en el término fijado constitucionalmente, esto es cada 3 años, según la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Se evidencia una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados. O sea, esto lo hicieron porque a Trujillo y al gobierno de Moreno le dio la regalada gana de sacar a los jueces de la Corte. Punto. Como igualmente se comieron la Corte Constitucional anterior y nombraron a la actual Corte, que es una Corte que entró por la ventana. Ahora, para que podamos entender este problema, es importante entender la normativa que rige sobre esto. El proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el artículo 168 de la Constitución dice, los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. O sea, no es que el Consejo de la Judicatura puede meterse, porque me estoy olvidando de decir algo que es importante. ¿Cómo hicieron la evaluación de los miembros primero, la evaluación generalizada, cuando la normativa dice que la evaluación será individual? Y entonces, para evaluar los que hicieron, consiguieron una comisión ad hoc, nombrada desde afuera, y que esa comisión sea la que evalúe y analice las sentencias dictadas por estos jueces. Por Dios, eso fue terrible. Eso fue terrible, porque sentencias que ya estaban ejecutoriadas, que no tenían por qué ser revisadas ni nada, pues las analizaron. Y en base a esa evaluación, llegaron a la conclusión, en esta evaluación, que habían jueces que no debían seguir en la Corte Nacional de Justicia. Pero entonces viene un tema, si no debían seguir en la Corte Nacional de Justicia, ¿cómo es que se mantienen las sentencias? Porque si cometieron errores en las sentencias, ese es un galimatías, es una contradicción brutal que hicieron en esos años, en donde hicieron lo que les dio la gana con tal de tener una corte servil. Y entonces se violó el principio de independencia interna y externa de los miembros de la función judicial, de los órganos de la función judicial. Porque dentro de los órganos de la función judicial
El Consejo de la Judicatura es un órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina. Pero en lo que es disciplina, ellos tienen que actuar cuando hay violaciones y aplicar los casos de infracciones leves, graves o gravísimas, que es otro concepto. Y entonces, frente a esto, el mismo Código Orgánico de la Función Judicial habla de la renovación cada 3 años y por tercios. Si el Código Orgánico de la Función Judicial dice que el Estado será responsable en casos de error judicial o inadecuada administración de justicia, y que esto incluso dará lugar a reparaciones, y no solo reparaciones, sino al tema del derecho de repetición. Cuando evalúan a un funcionario en base a la sentencia que dictó y dicen que esa sentencia fue mal dictada, pues automáticamente debería el Estado ser responsable por esas sentencias. Porque no puede ser que sirva un análisis para decir el juez no actuó adecuadamente en la inadecuada administración de justicia de este caso, y la consecuencia es lo ceso en las funciones, lo voto a la calle, pero ¿qué pasa con la sentencia? La sentencia se mantiene. Entonces es un juego perverso que le hicieron al Ecuador y violaron el artículo 15 y el 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, porque en el 32 también hablan de algo parecido, que el Estado será responsable por algo de lo mismo, que tiene el mismo sentido que el otro artículo. Las sanciones disciplinarias: amonestación escrita, sanción pecuniaria, suspensión del cargo, destitución, en base al tipo de infracciones que han cometido. Dentro de ellos hay la suspensión del cargo, y también hay la sanción y la destitución. Pero la destitución se produce cuando hay infracciones cometidas, no cuando hay evaluaciones, porque esto fue una cuasi destitución lo que existió. Cuando se habla de la remoción de los servidores de la función judicial, y nótese que entre los servidores de la función judicial también están considerados los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en el artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que cuando por segunda ocasión, en las evaluaciones periódicas, no cuando se le ocurrió al Consejo de Trujillo, cuando por segunda ocasión las evaluaciones periódicas de desempeño no supere los mínimos requeridos. Aquí hubo una sola evaluación, no hubo 12 evaluaciones. Hubo una sola y procedieron a removerlos. Y luego, en el artículo 123 del Código Orgánico de la Función Judicial dice: ninguna autoridad pública, incluidos las funcionarias y los funcionarios del Consejo de la Judicatura, por Dios, esto es más claro que el agua, podrá interferir en las funciones jurisdiccionales. ¿Cuál es el ejercicio de la función jurisdiccional? Dictar sentencias. Cuando se ponen a analizar sentencias, están interfiriendo y están metiéndose donde ellos no pueden entrar. Cuando vemos qué es la jurisdicción en materia de lo que manejan los jueces de la Corte Nacional y cualquier juez, la jurisdicción, dice el artículo 150 del Código Orgánico de la Función Judicial: la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a los jueces y juezas establecidos por la Constitución y las leyes. O sea, el juez es responsable de lo que ha hecho. No es que el Consejo de la Judicatura le va a venir a decir: oiga, estuvo mal su sentencia. Y como estuvo mal su sentencia, sencillamente lo voto del cargo. Entonces es un galimatías esto. ¿Qué otra cuestión? Causales de cesación de los miembros de la Corte Nacional: incapacidad físico-mental, artículo 133 del Código Orgánico de la Función Judicial, incapacidad físico-mental. Numeral 2, haber incurrido en cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 109 del Código, que ellos no incurrieron en ninguna de estas infracciones, y las demás establecidas de forma expresa en la Constitución y la ley. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 255? Esto es tal vez de lo más importante de lo que estoy tratando en este tema. Dice el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial: los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causas, a más de las determinadas por la Constitución y la ley. Numeral 1, intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces, fiscales, defensores y defensores que violen su independencia judicial interna. Hubo una intromisión cuando se pusieron a analizar las sentencias. Una intromisión, y viene el tema: ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional frente a este caso? Nada.
Nada, absolutamente nada. Cuando lo que deben hacer al Consejo de la Judicatura es llevarlo a juicio político. Están las causales perfectamente previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, esto es muy grave en el tema. ¿Qué otra cosa más podemos decir esto? En el artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial dice, los sumarios disciplinarios son individuales, no generales. Claro, porque si alguien ha faltado a algo, tiene que hacerle un sumario a la persona. Voy a poner un ejemplo, una denuncia, que es otra cosa. No es que van a investigar, no, es diferente, aquí quiero explicarme bien. Es diferente que una persona presente una denuncia de la que se hace responsable de esa denuncia y diga, en esta denuncia se violó la ley. Por ejemplo, se cometió prevaricato violando la ley. Entonces, esto analiza el Consejo de la Judicatura, ve si hay una infracción leve, grave, gravísima, y toma una decisión y obviamente aplica una sanción disciplinaria. Esto es una cosa, pero otra cosa es introducir como un elemento de evaluación de los 36 jueces, con los cuales sacaron a 23, evaluar las sentencias sin que haya ninguna queja de nadie respecto de esas sentencias. Esto es terrible, pues. Esta es la intromisión que hicieron en las sentencias de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque no había ninguna denuncia, ni nadie que se hacía cargo de decir esto no fue bien realizado. En este artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial dice, en ningún caso el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior, ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de las juezas y jueces, de las y los fiscales y de las y los defensores públicos. Por Dios, ¿qué más claro, qué más claro puede haber? El Consejo de la Judicatura no puede meterse a hacer, con motivo de una evaluación periódica, analizar sentencias, porque está violando el principio de independencia. No está considerando una impugnación o una denuncia, sino que está actuando con fines netamente políticos. Entonces, por eso es que tienen que ir a juicio político. Y entonces, cuando dice el Pleno, el artículo 164 del Código Orgánico de la Función Judicial dice, al Pleno, o sea, al Pleno del Consejo de la Judicatura, le corresponde nombrar y evaluar a los jueces y jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero no evalúa el Consejo de la Judicatura, porque dice al Pleno le corresponde. Le hicieron que evalúe una comisión. Violaron el artículo 164 del Código Orgánico de la Función Judicial, porque no puede, una potestad que tiene una persona, no puede dejar de ella, esa persona, ejecutarla y encargarle a otra que le dé ejecutando. Entonces, ¿evaluaron quiénes? Los de la comisión, pues, los que estaban junto a Trujillo, los que estaban pululando alrededor del poder político en esos tiempos, en la época de Moreno y en la época de Trujillo, que son los mismos que ahora quieren volver a meterse en las comisiones de designación del Contralor, en las comisiones de designación de los 3 miembros de la Corte Constitucional que tienen que ser sustituidos y etc. cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿acaso no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando? Entonces, esto es lo que está pasando alrededor de este tema. Entonces, la renovación de tercios de los miembros de la Corte Nacional, por si acaso, son 21 jueces. El tercio de 21 son 7. Cada 3 años hay que renovar 3 jueces de la Corte Nacional, 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque es el tercio cada 3 años, para que quede claro y no se crea que son 3 jueces cada 3 años. Eso para que quede claro. En lo que es evaluación del desempeño y de productividad, el Código Orgánico de la Función Judicial dice que los servidores de la función judicial serán sometidos a una evaluación individual en donde se evaluará periódicamente la productividad de los órganos de la función judicial en beneficio de la sociedad. O sea, productividad es, por ejemplo, tenemos un juez que en el año ha tenido, qué sé yo, 100 casos. ¿Cuántos sacó? Solamente 4 o 5, por Dios. Este hombre camina a paso de tortuga, pues. Pero no es analizar el contenido de los casos que un juez evacuó.
fruto del ejercicio de su actividad como juez de la Corte Nacional. O sea, la evaluación tiene que ver fundamentalmente con el tema de productividad, pero no irse al tema de las sentencias. O sea, esto fue irrito, porque por último, partamos de esto que más de alguna persona puede estar pensando que sí es correcto analizar las sentencias, porque yo estoy seguro de que en medio de este universo de gente que está escuchando mi intervención, más de uno debe decir, doctor Tandazo, pero es correcto pues, que evalúen las sentencias. A ver, no es correcto desde el punto de vista constitucional ni legal, porque es una intromisión, pero vamos a partir de un supuesto no consentido. Digamos que tiene lógica el tema. Ok, evalúen las sentencias, pero ya evaluada la sentencia, si llegan a determinar que esta sentencia tiene estos vicios, ¿cómo es que el Consejo de la Judicatura puede decir, lo saco al juez, pero queda la sentencia? Es que es un absurdo jurídico, porque si están viendo que lo condenaron a una persona que no era culpable, o se excedieron con otro, o que no estaban todos los que debían estar, o que se confundieron con la figura, el tipo jurídico que se aplicó para una sentencia, pues tiene que el Estado, pues, reparar ese daño. No puede en un conciliábulo cerrado, en una evaluación cerrada, decir, mira, esta sentencia fue mal dictada, pero ¿sabes qué? Quédate calladito, ya analizamos la sentencia, no la hacemos pública cuál fue la sentencia que evaluó, lo castigamos al juez, pero la sentencia queda intacta. Es una auténtica barbaridad. Primero, no podían evaluar las sentencias, pero partamos de un supuesto no consentido, que no lo prevé la ley ni la Constitución, que evalúen las sentencias. Pues, ¿cómo pueden llegar a decir, a estos jueces los sacamos porque elaboraron mal sus sentencias, porque no hablaron de productividad, sino que elaboraron mal sus sentencias, y el tema quedó allí totalmente resuelto. Hicimos la bulla, denunciamos, yo tuve numerosas intervenciones en varios medios de comunicación, no pasó nada, porque al final se impone el criterio y aquellos que atropellan los derechos, atropellan la Constitución, atropellan la ley. Entonces tenemos este chiste, resumiéndolo, sacaron a los jueces, que es lo más importante, sacaron a los jueces, mandaron a la casa a los 23 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Presentaron su acción ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional les dio la razón y les dijo, ustedes no podían salir porque ustedes tenían que ser evaluados cada 3 años. Y no todos, sino solamente tenían que salir 7 y tenían que el resto quedarse. Porque aquí sacaron 23. Ojo. Y esto porque también sacaron a los numerosos con jueces. Y nos hemos pasado, porque ni siquiera llegaron a completar el número, nos hemos pasado con una cantidad de sentencias que han dictado en estos 2 años, sentencias de casos gravísimos en el Ecuador, pero casos de la mayor importancia, que han sido evacuadas por conjueces. Una vergüenza, pues, o sea, un juez debe actuar cuando esté enfermo el juez, cuando hay alguna imposibilidad, pero no ya casi como una costumbre que esta sala de conjueces se haga cargo de un caso de vital interés para el Ecuador. Y hay casos que son típicos de esto, que los conjueces son los que decidieron sobre esto. Pero en todo caso, son toda esta cantidad de jueces que ingresaron, fruto de que lo sacaron. Pero viene el tema. ¿Cuáles son las consecuencias? No los reintegran en los cargos. No los reintegran, sino solamente lo que dice que el contencioso analice la reparación, o sea, y que se lo haga en base a los sueldos que tenían. O sea, no hay derecho a pedir reparación adicional por los perjuicios causados, porque no solamente es cuánto dejé de ganar, sino y el daño que me hicieron, y el daño moral también, porque le dijeron a todo el Ecuador que esos jueces no servían para nada, que eran, en otras palabras, no lo dijeron ellos, lo digo yo, eran jueces venales. Entonces, no dan lugar a ese tipo de indemnización. Entonces, pero viene la parte final del tema. ¿Quién va a pagar por esta reparación integral de esta travesura que hicieron entre el Consejo de Trujillo y el Consejo de la Judicatura que actualmente está en funciones? ¿Quién va a pagar? Tú, ecuatoriano, tú vas a pagar. Porque esto van a hacer que pague el Estado y no van a ejercer, estoy seguro, derecho de repetición contra quienes tomaron esta decisión. Y entonces, otra tomadura del pelo al Ecuador. Porque es facilito, o sea, voten a la calle, por ejemplo, les estorba, digamos que este momento les estorba a los actuales miembros de la Corte Nacional de Justicia. Les hacen una evaluación chimba, los votan a la calle, meten otra gente, pasan 2 años
les hacen que el Estado, de la plata del Estado, que es plata del pueblo ecuatoriano, les indemnicen, les paguen por reparación, pero no importa, ya metieron, lo más importante de esto es, independientemente del tema económico que es grave, porque los ecuatorianos vamos a pagar esto que hizo el Consejo de Trujillo con el Consejo de la Judicatura, pero más allá de eso, nos tenemos que aguantar que tenemos unos jueces de la Corte Nacional de Justicia y con jueces que fueron introducidos por las comisiones que se crearon en ese momento a propósito de ir integrando gente, pero gente afín a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, entendamos lo que pasó. Entendamos lo que pasó. Entonces, tenemos que quedarnos calladitos y los que están actualmente, bienvenidos y que sigan en funciones. ¿Qué pasó? Pues, o sea, esto es un tema de debate nacional, pero fundamentalmente para entender quién fue Trujillo, que lo dijimos N veces, y casi lo condecoran post-mortem, casi le hacen todos los honores. Trujillo manipuló la Constitución las veces que le dio la gana él y su Consejo Transitorio. Tenemos jueces de la Corte Constitucional que entraron por la ventana porque fueron de una manera conjunta entre la Comisión de Designación de los Jueces de la Corte Constitucional y el Consejo de Participación de Trujillo, entre los dos los nombraron. O sea, eso está viciado, como estuvo viciado la destitución de la anterior Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional, por norma constitucional, no puede ser designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No existe normativa que diga que ellos pueden ser designados por el Consejo, y Trujillo designó y Trujillo destituyó, porque incluso el encargo que le dieron a Trujillo el 4 de febrero del 2018, cuando aprobó el pueblo esa consulta donde le metieron el cuento al pueblo, dijo que el Consejo Transitorio podrá evaluar a aquellos funcionarios elegidos, designados por el Consejo de Participación. ¿Acaso que a la Corte Constitucional la designa el Consejo de Participación? O sea, en este país, para terminar este tema, y si hay alguna pregunta, con todo gusto, para terminar este tema, en este país se viola la Constitución a las 12 del día, a plena luz del día, y no pasa nada. Porque no hay Congreso Nacional, no hay Asamblea Nacional que le dé un poco de vergüenza en la cara y diga, bueno, tenemos que esto legislar, fiscalizar, tenemos que poner en orden este país. No hay órganos de control, no hay fiscalía, no hay nada. Entonces todos son ñaños, amigos, y la mayoría son paridos por el mismo Consejo de Trujillo. Entonces entre ellos se tapan porque son hijos de la misma madre. Y ahí me van a entender qué es lo que quiero decir. 23 de 36 quedaron 13 de los antiguos, porque incluso crearon un pandemonio, porque de los 36 que habían, sí, quedaron 13, pero 13 que ya iban a cumplir los 3 años de renovación de todo el universo. O sea, no de todo el universo, pues, sino del tercio de los jueces. Y entonces ellos se quedaron ya y están allí, ya pasando los 3 años. O sea, crearon un pandemonium, porque rompieron la Constitución y rompieron el Código Orgánico de la Función Judicial, hacer una evaluación, no en el momento que debían hacerla y con los parámetros que debían hacerla, para fundamentalmente el tema de la renovación parcial, sino que hicieron a todos para deshacerse de aquellos que no seguían la línea de del lawfare o de la judicialización de la política, politización de la justicia.